¿cómo están? Yo soy Salomé Bedoya, soy la directora y coordinadora del equipo Bistrea y estoy muy emocionada de esta visita que tengo hoy. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Salomé, gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Yo quiero que empecemos a hablar un poquito de ti. Cuéntanos de ti, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Angie Rivera, soy del municipio de Peque, Antioquia, occidente lejano del departamento. Actualmente estudio en el Poli, estudio Ingeniería en Productividad y Calidad. En mi formación también he sido tecnóloga en calidad y técnica en contabilidad. Bueno, ahora cuéntanos un poquito de tu municipio, cuéntanos de dónde viene, porque pues te soy sincera, no conozco el pueblo, entonces cuéntanos un poquito de este municipio. Bueno, es muy fácil encontrar personas que no les diga peque y ni siquiera puedan como vocalizar el nombre, que peque, pequeños. Pero es un municipio que está ubicado en el occidente de Antioquia, en la vía que va al mar, pero digamos que llegando a un municipio que se llama Uramita, ya se encuentra el desvío 63 kilómetros hasta la zona urbana del municipio. Es un municipio muy montañoso, con mucha diversidad ambiental, ¿cierto? Tiene, digamos que muchos de los pisos térmicos, incluso a llegar a páramo, porque en su jurisdicción territorial también cuenta con parte del nudo de Paramillo. Entonces, es un municipio muy diverso que, digamos, por sus condiciones topográficas, se da para que tenga cultivos a largo plazo, por sus condiciones de montaña, Súper. pendiente. Entonces, ese es como uno de los motivos por los que se celebran, digamos, las fiestas del frijol y su cosecha, y digamos que el frijol haya sido uno de los productos emblemáticos, pero ahora no el que representa el rubro principal económico del municipio. Bueno, y en temas de café, que es como el tema que nos compete, cuéntanos un poquito, nos mencionabas ahorita que eres de familia caficultora de hace aproximadamente 20 años, aparte pues tenemos todos los pisos térmicos en este lugar, entonces me imagino que para el café es una maravilla poderse cultivar allá. Entonces cuéntanos un poquito sobre este tema de tu familia caficultora y toda esta parte del café. Bueno, Peque ha sido como un municipio agricultor, ¿cierto? Pero el comercio siempre influye mucho en las decisiones que se van tomando y cómo va permeando el municipio. Entonces, hay muchos productos para los cuales las condiciones climáticas y de suelo serían óptimas. Y por eso en un momento, digamos que se cultivaba en las zonas altas como muchos productos, como te mencionaba, el frijol. No obstante, al no tener un comercio fijo o medianamente justo, entonces las personas empezaron a inclinarse mucho por el cultivo del café, lo que hace que hoy represente el mayor cultivo presente en la zona y el que representa la economía para todos. Listo, entonces, ¿cómo inició tu familia en el tema de caficultor? ¿Empezó por una necesidad? ¿Cómo te involucraste tú tan joven en este tema? Bueno, lo que pasa es que, como te decía, al ver en el café una oportunidad más que todo, al ver en el café un producto que tenía una economía fija, digamos, porque el precio se fija a nivel internacional, entonces los comercializadores internos, digamos que tienen un medidor o un indicador, porque a nivel interno, cuando digamos el producto no se puede sacar constantemente del municipio o no se tienen como las relaciones comerciales para ese trabajo, entonces en los pueblos suelen aprovecharse un poquito de esas circunstancias y poner el precio que los comerciantes internos quieran. Entonces que haya presencia de las instituciones como por ejemplo, por mencionar alguna, la cooperativa, entonces eso hace que regule el precio y Okay. que para las personas sea más rentable. Y la presencia de las instituciones como la cooperativa, la federación, el SENA, la gobernación, entre otros, también hace que capacitar a las personas les sea mucho más fácil abrirse al mundo del café, ¿cierto? Ujú. Porque empezar en un cultivo requiere capacitarse desde la zona de producción, de maquinaria, de instalación y de conocimiento del cultivo. Entonces, yo empecé porque básicamente mi papá empezó a cultivar el café, ¿cierto? Sí. Mi abuela, mis abuelos, mis tíos. Entonces, al estar involucrada en el tema, tú creces viendo eso, ¿cierto? Entonces uno crece yendo a la finca, viendo cómo plantan
el arbusto, ¿cierto? Cómo hacen el germinador, el semillero inicialmente. Entonces uno ya va haciendo como una trazabilidad del producto, del cultivo, y es casi que imposible no ser conocedora innata del proceso. ¿Y te gusta el tema del Sí, café? sí, realmente me gusta mucho porque cuando uno va creciendo va como tomando conciencia, como que al café uno puede decir que le debe la estabilidad económica, los proyectos, ¿cierto? Y pues en mi caso pasó algo curioso y es que cuando hubo X gobernador, digamos que se formó la escuela del café. Entonces cuando tenía 16 años fui a un campamento de café en San Jerónimo donde se reunían, digamos que todos los municipios que a nivel de Antioquia producían café. Entonces eso permite conocer no solamente la parte productiva en la que ya estábamos inmersos, sino saber que no solamente podemos producir nuestro café y venderlo en los puntos de compra de cada municipio, sino que detrás de ese café pergamino que uno entrega hay una cadena productiva mucho más extensa en la que los diferentes jóvenes o emprendedores pueden enfocarse. Súper. Ahora cuéntanos también un poquito como de las plantas que manejan en la finca, qué altura tienen, qué características podemos encontrar en estos cafés, qué variedades tienes, de pronto si tienes algún proceso en la Diferenciador. finca, exactamente. Colombia vivió como una época muy difícil de la roya. Entonces eso llevó a que muchas de las variedades, digamos, Colombia, fuesen reemplazadas por la variedad Castillo, que digamos que era la más fuerte frente a frente a esta enfermedad, ¿cierto? Porque también hay unas plagas, como lo son, hay enfermedades y plagas, por ejemplo, como son la broca. Entonces, digamos que en un punto nos inclinamos mucho por las variedades que eran más resistentes, porque igual soportar una roya, soportar una racha de broca tampoco es que sea muy fácil. Entonces el caficultor también, a pesar de que uno conoce que hay unas variedades que dan unas características en taza muy especiales, es a veces como una lotería, pues Sí. arriesgarse porque cualquier plaga puede reproducirse muy fácil. Entonces eso llevó también a como que la variedad Castillo diría que se posicionó de manera muy fuerte. Así es. Entonces ahora sí, mi papá, que es caficultor, también ha estado como intentando cultivar otras variedades, como te mencionaba, el Ujú. Borbón El rosado. Borbón rosado, sí. Pero digamos que es muy reciente. Entonces a la fecha estamos esperando, porque hay que esperar 2, 3 años para que el árbol dé fruto, para poder recoger esa cosecha. Y en la parte de Peque, donde está el cultivo del café, ¿qué variedades, perdón, qué características encontramos en la taza de ese café? Bueno, en taza, como los aromas y sabores panelosos, limoncilla, ¿cierto? Los aromáticos. Súper. Ahorita estábamos como detrás de cámaras y me estabas contando un poquito de la historia de tu pueblo, de tu municipio, y pues la verdad es una historia muy interesante y que pocos conocemos. Y no sé si de pronto el café llegó a influir pues como en algún tema del que me mencionabas ahorita, si nos puedes mencionar un poquito sobre esta historia y si el café llegó a poner algún tipo de diferencia. Bueno, yo considero que el café también ha resignificado mucho la historia del municipio, ¿cierto? Porque digamos que ahora cuando se habla de Peque, se habla del turismo, de sus termales, de su páramo de Paramillo, de sus ríos, porque también tiene parte del río Cauca, que viene a ser un proyecto muy importante porque sus aguas alimentan la energía que va a producir este país. Pero también, por ejemplo, el café ha influido en que se pueda percibir el municipio de manera diferente, de que se pueda escribir una historia donde no se hable solo del conflicto, sino que se hable del café, se hable de que Peque está produciendo café de altura, cafés especiales, honey, que hay personas interesadas en emprender desde la ruralidad y darle valor agregado a su producto. También es como una oportunidad para las personas que en algún momento sufrieron el conflicto de volver a su tierra, ¿cierto? Muchas personas nos quedamos con la versión que conocimos en algún momento de una persona o de un territorio y no nos damos la oportunidad de ver qué hicieron las personas que sí regresaron al territorio y empezaron a trabajar y dejaron como el miedo a un lado, porque las personas igual regresan con miedo, pero Peque vivió una historia del conflicto muy fuerte
donde todas sus veredas fueron desplazadas, donde las personas que son tan arraigadas a sus tierras tuvieron que irse y dejar todo para poder salvar sus vidas. Dios. Entonces volver al territorio, volver a sembrar, volver a crear oportunidades para ellos mismos es una forma de que ellos puedan resignificar su historia y a otras personas. Es muy fácil escuchar personas que vuelven al pueblo y no esperan que digamos que haya habido un desarrollo a nivel académico, estructural, ¿cierto? Que se hayan creado como centros para la vida social, cultural. Entonces se sorprenden mucho cuando llegan. Entonces es bonito porque es ver que el territorio no es lo que fue antes, sino lo que todos los días decidimos hacer. Y avanza totalmente, pues como va avanzando en todos los temas. Entonces con lo que nos cuenta Angie es una invitación para todos de que conozcamos la historia, visitemos el territorio y conozcamos no solamente su historia en el conflicto, sino sus nuevas actualizaciones, lo que nos mencionabas de los páramos, de ver lo verde, porque lo verde, los que vivimos en la ciudad, nos hace mucha falta, Sí, nos hace demasiada, bastante. demasiada falta. Angie, también te quería preguntar, ahorita nos mencionabas una de las situaciones difíciles que han pasado los caficultores. ¿Cuáles han sido esos momentos más cruciales en dificultad para los caficultores? No sé si de pronto nos puedas hablar de la alza y baja de los precios, de la cantidad de café que se está exportando, si a ustedes les ayudan a exportar estos cafés o si solamente es más que todo temas locales en Peque. Mi papá dice que para ser caficultor no se puede ser caficultor a corto plazo, porque primero hay que esperar 2 años para recoger los primeros granos y 3 años para recoger la primera cosecha. Entonces es sembrar para esperar. Y cierto, es complejo ser caficultor, aparte porque no tienes un ingreso cada mes, sino que a pesar de que Peque tiene diferentes suelos, alturas, de cierto café a 1600, por ejemplo, el café de mi padre está a 2000 metros sobre el nivel del mar, Debe ser el mío delicioso. está a 1700 metros sobre el nivel del mar, entonces, a pesar de esas diferencias, la cosecha se sigue presentando anual. Entonces, primer reto, ser sostenible de forma anual, Sí, no cada mes como sí, lo sí. solemos planear. Y a nivel de historia, por ejemplo, mucho. Cuando lo que me mencionábamos sobre la roya y la broca y la forma en que estamos trabajando las diferentes plagas y enfermedades que presentan los cultivos, porque aparte se ha recurrido mucho a métodos muy drásticos donde tenemos que usar fungicidas, insecticidas y estamos por todos los IDAS y estamos creando, digamos, un desnivel en la cadena natural, porque cada individuo tiene un depredador, pero como ya afectamos tanto esa parte ambiental, entonces tenemos que recurrir a A otros. métodos muy drásticos que siguen, digamos, afectando mucho el entorno, porque todos los productos, todos los alimentos en cierta medida dependen de qué tan sano está nuestro planeta. Ujú, claro. El clima impacta Dios muchísimo. mío, yo me imagino las heladas, No, pobres. y el calor, porque entonces, porque entonces hubo una época donde hizo tanto verano y vos sabes que el grano para poder desarrollarse necesita de todo, De frío todo, y calor, sí. qué jodido. Entonces hubo un momento que hizo tanto sol, tanto verano, que el grano no tuvo la suficiente agua para desarrollarse, entonces todo el café Se salió en secó. pasilla. Ah, Entonces eso es un poquito decepcionante claro. porque el precio de la pasilla es significativamente muy bajo en Claro, comparación al pergamino. claro, porque la pasilla hoy en día ya es considerada un defecto. O sea, si tenemos pasilla en una carga de café, es lo primero que se desecha. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese para empezar fue uno. Yo recuerdo también que en un tiempo, como en el 2004, no recuerdo bien, pero el café valía, el kilo estaba como a 3.500, 2.000. Entonces los precios han fluctuado de manera muy interesante y sostenerse como caficultor en esas condiciones es muy teso. Ahora, por ejemplo, lo que mencionábamos del cuidado del medio ambiente, o como ya se debe decir, ambiente, porque influye mucho en las características y en cómo esperamos la cosecha. Por ejemplo, yo siento que este año el verano adelantó mucho la cosecha. En mi Ujú, pueblo debería la zona fuerte empezar en noviembre, diciembre, sí, y yo creo que en octubre ya empezaron a recoger wow. la cosecha fuerte. Entonces, son muchos
son muchas variables que van interfiriendo y que el caficultor tiene que adaptarse para poder seguir siendo sostenible. Sí, también mencionábamos ahorita de que la labor del campesino, del caficultor, es una labor primero súper difícil, súper compleja, porque como decías, también no se sostienen al mes, sino que tienen que pensar a largo plazo, y también que es una labor que poco agradecemos, es una labor que nosotros los que consumimos campo, es una labor que nosotros, ay no, voy a ir al mercado y al campesino yo le tengo que pedir descuento, pero vaya usted a un Hágame el favor. supermercado, no creo que pidas un descuento, entonces es una labor bastante, bastante difícil, pero en lo personal aquí admiramos mucho, mucho esa labor. Muchas gracias por ser parte como de Gracias ese por gran equipo. visibilizarlos, es muy importante también Claro que eso. sí. Bueno, Angie, yo quiero para finalizar que nos cuentes por qué los jóvenes debemos apropiarnos más de este tema, por qué nos debemos involucrar más en los temas caficultores o en los temas del campo. Yo considero que es buscar las oportunidades, ¿verdad? Yo trabajé un tiempo en la zona rural de mi municipio. Mi municipio tiene 40 veredas y 4 corregimientos actualmente. Entonces yo pude visibilizar y analizar que mucha de la población suele migrar. Sí. Y eso no es novedad, ha migrado desde que empezó la revolución industrial, digamos, para buscar mejores oportunidades, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante en las zonas rurales, en los municipios que todavía no están tan industrializados, buscar las oportunidades de crear empresa para generar empleo para las personas que se quedan, ¿cierto? Pero también yo considero que es muy importante que los jóvenes empiecen a formarse para poder ver en el campo la oportunidad que realmente es. Así es. Para poder transformar la materia prima. Eso igual está ligado a muchas condiciones, ¿cierto? A los procesos que hay que enfrentar cuando uno decide ser empresario, que no son fáciles, pero que hay que empezar el camino. Hay que empezar el camino, evaluar los procesos y primero que todo identificar en qué me puedo apasionar, qué parte de la cadena del café me genera interés, no solamente la parte de siembra, sino también la parte de transformación y comercialización de ese producto, porque hay falencias en todos los aspectos. Sí. Por ejemplo, en la parte de producción, porque se puede empezar, como ya se ha visto mucho, a producir los cafés de especialidad, sí. Y por ejemplo los factores diferenciadores como honey, naturales, ¿cierto? Y a la vez fortalecer la parte de comercialización, porque igual tampoco es muy fácil encontrar un cliente para este tipo de cafés. Aparte que hay que generar una cultura de educación, porque desde que empezamos a tomar café quemado, como en 1962, porque eso tiene una historia importante, y es que para regular el precio a nivel internacional, digamos que hubo un límite en esos años para exportar. Entonces Colombia empezó a almacenar mucho café, y al almacenarlo mal almacenado, entonces el café pierde sus propiedades. Y después la fácil fue poder quemar el café y venderlo en las cafeterías, y entonces eso permeó demasiado y a la vez afectó mucho la cultura, porque nos acostumbramos a tomar café quemado. Horrible, o sea, es que en Colombia estamos aprendiendo a tomar café hace muy poco. Una década. Exacto, entonces hay mucho donde trabajar, ¿cierto? Entonces es importante también buscar las oportunidades desde un lado que me pueda apasionar, porque eso es lo que nos sostiene como caficultores y en la vida como tal, lo que nos gusta. Pero sí es muy importante poder quedarnos en los territorios. Yo no digo que quedarnos y cultivar la tierra como siempre lo han hecho nuestros abuelos, sino que también es la oportunidad de ver en la formación, de formarme académicamente y ver cómo puedo retribuir o contribuir a mi territorio. No, súper, o sea, el mensaje está más que claro para todos, no lo pudo haber dicho mejor Angie, lo que nos mueve es la pasión, y si nos apasiona pues más el café es lo máximo. Angie, muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje tan enorme, por contarnos tus historias de tu municipio, de tu pueblo, eres súper bienvenida a este proyecto tan maravilloso. Gracias. Que todos hacemos sino aprender, entonces muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, eso fue todo por esta entrevista con Angie. Recuerden que soy Salomé del equipo Bistrea. Nos vemos pronto. Bye.